Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Diálogo de Cine en homenaje a Sergio Navarro, Nostalgias del Far West, ya conversando con Vicente Parrini, miembro del Cabo Azteca, ¿no es cierto? Que, que tuvo también de miembro a Sergio Navarro, ya. Cabo Azteca filmó dos filmes, ¿no es cierto? De las armas y las letras y Nostalgia del Far West. Nosotros hoy vamos a hablar de Nostalgia del Far West. ¿Ya? Vicente, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho Sí, bien gusto. acá. Gracias por estar aquí con nosotros en el festival. Mira, como para comenzar, ¿no es cierto? Preguntarte por que nos comentes, que nos hables del colectivo, del Cabo Azteca, de su trabajo, recordar, ¿no es cierto? Ese tiempo, ya años 80, y los trabajos que hicieron. Sí, mira, el colectivo del Cabo Azteca en el fondo es un grupo en ese tiempo, ¿no? De muchachos a mediados de los 80, todos vinculados por estudiar en el Campo Oriente de la Universidad Católica, ¿no? En mi caso periodismo, en el caso de Ricardo Carrasco Farfán, artes plásticas, que después finalmente no se dedicó a eso, sino que se dedicó al cine. Gonzalo Duque, que estudiaba filosofía. Y Sergio Navarro, que también había estado vinculado a la Universidad Católica a través de la Escuela de Arte y la Comunicación, que tuvo que abandonar para irse al exilio en Canadá, desde donde regresó y apoyó a este grupo de muchachos inquietos que éramos en ese tiempo, en la posibilidad de hacer nuestra primera incursión en el cine, en el documental. El colectivo del Cabo Azteca surge a propósito de un primer trabajo que hicimos en Valparaíso, que fue un seguimiento a un personaje que yo descubrí en un bar de Valparaíso, que se llamaba Manuel Azteca Fuentes, poeta, escritor, un tipo muy fascinante, ¿no? Autodidacta, que había sido cabo despensero de la Armada en los años 30 y le había tocado encabezar lo que fue la sublevación de la Armada, que fue un fenómeno muy puntual que se produjo después de la caída, me parece, del gobierno de la dictadura de Ibáñez, en el año 30, en que se decidió rebajar los sueldos de los empleados públicos, supongo yo que iban a empleados públicos, y se produjo una rebelión que fue encabezada, entre otros, por Manuel Azteca Fuentes. Entonces, yo no me acuerdo bien en qué circunstancias lo conocí en Valparaíso, y le comenté a este grupo de amigos de este personaje, y decidimos ir a Valparaíso y empezar a hacer un registro con él. Con lo cual, no solamente dimos cuenta del personaje a lo largo del tiempo, fue un seguimiento de por lo menos un par de años, ¿no? Si no me equivoco, entre el 85 y el 87. Y ahí como que nos conformamos como equipo. Y por eso finalmente a este grupo humano le pusimos colectivo del Cabo Azteca. Ahora, el rol de Sergio en ese trabajo específico fue el de mecenas prácticamente, porque nos prestó las cámaras, creo que nos pasó las lucas para el viaje, para la benzina. Nosotros éramos todos estudiantes bastante pobretones, teníamos que, además que nos dedicábamos a esto en medio de muchas otras actividades de diversos tipos, de actividades políticas, teníamos que trabajar para mantener, para pagar nuestros estudios, en fin. Entonces Sergio jugó un rol muy importante y tengo muy buenos recuerdos yo de esa etapa porque fue muy generoso. Él en ese tiempo estaba a cargo de una oficina audiovisual que se había montado, lo que se llamaba en ese tiempo una ONG que se llamaba Ecocomunicaciones, y él con financiamiento canadiense, donde había estado exiliado, pagó estos equipos, en fin, y lograba hacer este trabajo que a mí me parece que fue muy notable, ¿no? De apoyo a este grupo de muchachos más bien entusiastas que sabíamos muy poco de cine, estábamos recién empezando y en general muy poco de todo, ¿no? Y el único que realmente tenía la experiencia y además en ese tiempo los recursos era Sergio. Esos son los recuerdos que podría hacer del inicio de este equipo humano, ¿no? Sí.
Bueno, y después vino Nostalgia del Far West, ¿no es cierto? ¿Cómo consideran esa película? ¿Por qué Jorge Tellier? ¿De dónde salió esa idea? Mira, bueno, Jorge Tellier es un poeta bastante relevante, ¿no? Dentro del contexto de la poesía chilena. Eh, el conocimiento, en mi caso había un lazo familiar, porque eh, por distintos motivos siempre estuvimos en mi hogar rodeados de escritores, de poetas. Mi madre había sido compañera de Jorge Tellier en el Instituto Pedagógico. Habían sido ambos estudiantes de historia. Y ambos se titularon como profesores de historia, y ambos, ninguno de los dos ejerció como profesor de historia. Entonces, había básicamente un vínculo familiar y un vínculo sentimental, digamos, porque a mí me gustaba mucho la poesía, y al equipo, digamos, que conformábamos en ese momento la producción cáustica, también nos interesaba la poesía, nos interesaba la literatura. Y no sé bien cómo se produjo, cómo surgió la idea específicamente, pero lo concreto es que hicimos contacto con Jorge, lo fuimos a ver en ese tiempo. Él vivía en La Ligua, cerca de La Ligua, en un lugar que se llamaba el Molino del Ingenio, que era un campo, un pequeño campo que pertenecía a la que entonces era su pareja, Cristina Benque, la artista pintora Cristina Benque, pintora y escultora. Y Jorge, bueno, vivía entre este molino del Ingenio, que era una casona donde alguna vez había habitado la Quintrala, si no me equivoco. Y una casa de madera donde tenía su biblioteca y tenía su espacio más personal. Y le propusimos, tampoco me acuerdo bien cómo surgió la idea, pero lo concreto es que le propusimos hacer un retorno a su tierra natal, a Lautaro, ¿ah? Al sur de Chile, en la zona de la frontera, ¿ah? Entonces, bueno, no fue nada fácil, porque Jorge era una persona que no le interesaba mucho moverse, no le interesaba tampoco mucho que lo filmáramos. Así que aceptó un trabajo de persuasión, ¿no? Primero de convencerlo a hacer este viaje, y después de generar las condiciones prácticas para poder producirlo. Era un viaje en tren que estaba programado que nosotros descenderíamos en Lautaro, y desde el punto de vista documental básicamente era enfrentarse con la realidad de esta recuperación, ¿no?, de la tierra natal, ¿ah?, a través de las cosas que permanecían vivas o presentes, y las que habían desaparecido, los fantasmas también de esa infancia y esa adolescencia, ¿no? Además que Jorge, el padre de Jorge, hijo de inmigrantes franceses, había sido gobernador de la zona, gobernador creo que era el cargo, ¿no? Gobernador. Y como buen militante comunista había sido perseguido, entonces había tenido que huir de Lautaro, y toda la familia se había dispersado después del golpe militar. Entonces, bueno, pero retomando, digamos, el motivo de esta conversación, digamos, que es recordar y homenajear a nuestro común amigo Sergio. En esta ecuación, Sergio no solamente hizo el papel de mecenas, es decir, de financiar y de generar los equipos, porque en ese tiempo él había traído la primera cámara 3/4, me acuerdo, que era como era el formato top en ese momento, ¿no? Sino que se sumó al trabajo creativo. Afortunadamente, digamos, porque en realidad era el único que sabía de cine de todo ese lote. Nosotros éramos jóvenes, como te digo, veníamos de distintas carreras, teníamos un común amor por el cine y por la poesía, pero el único que sabía de cine y de estructura cinematográfica, etcétera, no, era Sergio. Entonces, bueno, él tuvo digamos, la virtud de confiar en este equipo de jóvenes más locuaces que elocuentes, diría yo, que también nos disputábamos un poco la necesidad como de dirigir este trabajo, ¿no? Entonces Sergio fue capaz de coordinar todas estas inquietudes y estas visiones, e hicimos un viaje bastante curioso, ¿no?, que estuvo lleno de sobresaltos y de anécdotas, pero que finalmente desembocó en Nostalgias del Far West, que yo creo que es un material que me parece que ha adquirido un valor, que ha tenido buena vejez, ¿no? No sé, Sí, bueno, es una opinión, digamos, muy sí, uno es una y bella. muy de cerca, ¿no? Pero eso es Una, lo que una, te podría decir de Nostalgias del Far West, sí, a grandes rasgos. sí, una pregunta, porque pareciera que el film no es tan fortuito, o sea, como que hay una idea, ¿no es cierto?, de que
Jorge Tellier vuelva, ¿no es cierto?, a su pueblo natal, a buscar sus poesías, ¿ya? Y finalmente termina desapareciendo. ¿Todo eso estaba en una suerte de guión o fue algo que se fue creando en el momento, que se le fue ocurriendo, o que incluso mismo Jorge Tellier aportó digamos, la idea de la película? Mira, hubo un poco de todo lo anterior que tú acabas de mencionar. Hubo una cierta planificación, por supuesto, ¿no? Porque primero estaba como estructura central este viaje en tren, donde se incorporaba un elemento de ficción. Yo diría que la parte más ficción propiamente tal la incorporó Sergio, ¿no? Yo por mi formación como periodista me acercaba mucho más al registro documental. Yeah. O sea, en el fondo era un seguimiento y vamos viendo qué pasa durante ese seguimiento y vamos incorporando los personajes que surjan durante ese seguimiento, con algunas cosas, por supuesto, planificadas. Todos sabemos que el documental es una mezcla, ¿no?, de las dos cosas. Por lo menos el documental que a mí me interesa. Pero con Sergio hicimos el esfuerzo de trabajar un guión. Entonces hubo filmaciones primero, antes del viaje, en La Ligua, donde te decían este Molino del Ingenio, donde Jorge aparece rodeado de gatos, aparece despidiéndose, ¿no? Después está el viaje en tren, donde hay dos actores. Uno de ellos es Jaime Lorca, ¿no?, que después fue el que fundó el Teatro La Tropa, ¿no? Él no se dedicó al cine, sino que se dedicó específicamente al teatro, lo que era su pasión. Después está la llegada a Lautaro, que yo creo que genera una de las imágenes más bellas del documental, que esta caminata por la vía férrea de Jorge, ¿no?, entre la bruma, y después que desaparece y aparecen estos obreros ferroviarios con sus carros. Eso diría que fue producto del azar, porque en realidad, dadas las condiciones climáticas, la decisión había sido bajarse en Temuco. Y de ahí se surgió una discusión en el tren si nos bajábamos en Temuco o directamente en Lautaro. Y se impuso la de bajarse en Lautaro, que creo que fue una decisión un poco milagrosa, pero que muy aceptada, porque si no habría sido muy difícil conseguir esa imagen, o sea, generar esa atmósfera de bruma, de neblina, además que era de madrugada. Jorge además había tomado sus tragos durante el viaje, ¿no? Creo que no solo él, probablemente todos, ¿no? Incluso se le nota un poco, ¿no?, en un pequeño parlamento que tiene frente a la cámara, ¿no? Sí. Y después hay una mezcla, ya en el recorrido, en Lautaro mismo, hay una mezcla entre personajes que van apareciendo, como por ejemplo un maletero, que efectivamente fue un maletero que se acercó a nosotros y le ayuda y le ofrece a Jorge llevarle su maleta, ¿no? Entonces era como un muchacho como bastante especial, ¿no? Y decidimos integrarlo porque era muy simpático, se hizo muy buen contacto con Jorge buenamente, entonces se integra, y después entonces Maletero es como un compañero de viaje de Jorge durante este recorrido, donde se va encontrando con espacios todavía reconocibles y espacios fantasmales que ya están semi-destruidos o de frentón desaparecidos. Aquí estuvimos, me acuerdo, en el Molino Grops, después estuvimos en una pensión donde Jorge alojaba mientras era estudiante, en fin. Hay una mezcla de cosas estrictamente documentales con cosas que estaban planificadas y que responden más bien, yo diría, que a la mirada de Sergio, ¿no? Sergio estaba mucho más cerca, por lo menos ese tiempo, de la ficción que del documental. Entonces, y de toda esta de mezcla de inquietudes y de visiones que surge Nostalgia del Far West, ¿no? Eso un poco, ¿no? También a muy a grandes rasgos, como digo. Fue un viaje lleno de entretelones curiosos, qué sé yo. Recuerdo que Sergio contaba que la escena en donde Jorge Tellier se aleja de la cámara y aparecen los obreros, eso fue realmente fortuito. Realmente, Totalmente lo que te decía, claro. como que fue sorprendente, como que todos quedaron impactados Sí, con el momento. sí, fue muy sorprendente y muy hermosa a la vez porque, como te decía, si hubiésemos tenido que planificar esa escena, no sé si no se nos habría ocurrido en primer lugar, lo más probable es que no, y de ocurrir entonces no, habría sido muy difícil de producir. Más en esos tiempos, nosotros estamos hablando de un equipo que teníamos muy escasos recursos, nos quedamos en las pensiones más baratas del sur, después nos quedamos en la casa de un amigo, Fernando Lataste, que hizo la producción en terreno. Entonces, creo que fue muy fortuita
pero también con ese componente un poco milagroso, ¿no? De que se produce algo que algo hermoso, ¿no? Que está ahí y que finalmente es la imagen con que cierra la película, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Qué tipo de público, a qué tipo de público ustedes pensaban llegar? Y bueno, y por qué tanto tiempo después aparece la película? Tanto tiempo, perdón. Porque Esa- la postproducción es del 2007, ¿no es cierto? claro. Bueno, mira, ahí en realidad ahí en ese plano no soy el que tengo la información más clara, ¿no? Porque la película, claro, quedó, la primero la grabamos se hizo una preedición, después recortamos porque fue una edición demasiado generosa para nuestro gusto, creo que había un poco ripio y se hizo un corte más fino. Y después se le hizo una postproducción porque el material estaba muy deteriorado, digamos, digamos, y estaba el peligro que Fentón fuera inutilizable si seguían esas condiciones. Y eso lo hizo Ricardo Carrasco con Gonzalo Duque, ¿no? Que también incluso volvieron a musicalizar el documental. Hubo financiamiento, me parece que del Fondo Audiovisual, hubo lucas por aquí y por allá, y finalmente se logró hacer ese trabajo y se reestrenó, digamos, en su nuevo estado, ¿no? Ya, Después de su rejuvenecimiento, que fue un material, como digo, que estuvo mucho tiempo ahí dormido y que circulaba así en forma media marginal, se veía por aquí y por allá, pero creo que recién adquirió, digamos, una categoría un poco más profesional cuando se hizo este trabajo de remasterización y de, de, de volver a musicalizarlo, ¿no? ya. Yo no sé si Gonzalo, que creo que también conversó con usted, le habrá podido dar más detalles sobre ese aspecto específico. Ahí yo me manejo menos, digamos, participé menos también en ese proceso. Ok. Pero en la época, ¿ustedes dónde imaginaban que la película se iba a mostrar en el circuito universitario, internacional, o era una cosa más bien eh, eh, como muy artístico su impulso, así como no estaban pensando mucho en la distribución, en los espectadores? Bueno, los circuitos de distribución en los años que lo hicimos eran bastante limitados, ¿no? Mm. Se restringían a algunos espacios culturales de la época, ¿no? Que no eran muchos, eh, con, con bastantes problemas desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Para exhibir materiales de este tipo. En realidad nuestra vocación en ese momento era como mostrarlo claro entre la gente más cercana, personas cercanas al mundo del cine y el documental. No había una vocación de una difusión más masiva, ¿no? Y creo que nunca la hubo tampoco mucho, salvo cuando se hizo este trabajo de remasterizaciones, que claro, ahí ya con las plataformas actuales es mucho más fácil conseguirlo, que en esa época era bastante utópico, ¿no? O sea, tendríamos que haber tenido muchos recursos con los que no contábamos. Entonces, como te digo, la vocación desde ese punto de vista era bastante poco pretenciosa, ¿no? Era solamente poderlo mostrar en ciertos ámbitos de gente que tenía un particular amor por el cine y por el documental. Y bueno, y por la poesía y por Jorge Telier, que no eran pocos, ¿no? Jorge Telier es uno de los poetas, digamos, que dejó huellas, ¿no? En especial entre la gente joven, entre las nuevas generaciones de creadores. Era un tipo muy querido y muy respetado también por su obra. Entonces, claro, ese era el público al que queríamos llegar más directamente, ¿no? Mm, Claro. mm. Bueno, hoy la película es varias cosas, o sea, es documental porque, o sea, ver a Jorge Telier ahí, ¿no es cierto? Eh, Hablando de un deseo de desaparición, como un fantasma, ¿no es cierto? Pero también es una pieza muy poética a la vez, como es como un escrito, no sé, encuentro que es un gran logro esa película, ¿ya? Que tiene una belleza, ¿no es cierto? Bueno, la música que le colocaron en esta segunda, en la postproducción quedó, pero que, quedó muy bien, o sea, es una nostalgia, la película es una nostalgia. Oye, bueno, y el Sergio, ¿cómo era él en el colectivo ya? O sea, ¿cómo
bueno, su humor, su presencia. Tú me hablabas también claro, que en un momento fue mecenas, ¿no es cierto?, en la primera película, luego participó, ¿no es cierto?, ¿cómo se notó esa participación? En fin. Claro, bueno, en realidad la palabra mecenas no sé si es la más adecuada porque él tenía este proyecto, ¿no? Y parte del trabajo de este proyecto era apoyar justamente eh, eh, ellos, era una ONG que se dedicaba, digamos, a la comunicación popular. Entonces, de alguna forma, apoyar este tipo de trabajo yo creo que formaba parte de su misión. Eh, los recuerdos que yo tengo de Sergio, que no lo conocí tanto tampoco porque nos vimos muy intensamente en esa época, después pasaron muchos años que lo dejé de ver, pero cada vez que nos veíamos por alguna casualidad o nos logramos reencontrar, la última vez fue en el Festival de Cine Galdía donde nos hicieron un pequeño homenaje. Eh, Era muy agradable volverse a encontrar con él, con su calidad humana, su gran calidad humana, un tipo de una gran calidad humana, o sea, con el que uno se sentía muy cómodo, muy generoso, muy generoso. Creo que el hecho de habernos apoyado sin mayores condiciones fue un acto de mucha generosidad y con mucho sentido del arte también, pero como un trabajo que se va un poco haciendo entre todos, ¿no? Que es un trabajo de equipo, de colaboración, de intercambio de ideas, de cruce de sensibilidades. Él creía mucho en eso. Entonces, claro, la dificultad es que, claro, se producía una especie de asambleísmo a la hora de tomar decisiones, pero por otro lado, yo no sé si la película, si hubiese tenido así un guión de hierro y una mano dura detrás, así, que habría tenido que ser otra mano, no la de Sergio, y habría resultado lo que resultó siendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que su método de trabajo, que a lo mejor era el antimétodo, funcionó en el caso de Nostalgia del Far West, ¿no? No sé exactamente cómo él operaba en otras producciones, pero yo creo que aquí también no le quedó otra, digamos, porque todos éramos, como digo, bastante impetuosos, un poco arrogantes quizás, y además esa mezcla entre arrogancia y poca experiencia, digamos, era complejo para una persona como él que tenía una formación cinematográfica académica y ya una experiencia mucho más desarrollada, ¿no?, que la nuestra, que estaba recién empezando en ese sentido, ¿no? Eh, entonces eso yo rescataría su generosidad, su calidad humana, su sentido del humor, y eso es lo que rescato y lo que recuerdo de Sergio, ¿no? Y se me ha quedado en la memoria como una de las grandes personas que he conocido, la verdad. Eh, lo recuerdo con mucho cariño y afecto. Bueno, ya. Bueno, Vicente, muchas gracias por darnos tu tiempo, por contarnos de Caustica, por recordar a Sergio, ya para el festival, para la Escuela de Cine de la Universidad, para ellos es muy importante, o sea, es una partida que, que duele, pero también nos trae bastantes recuerdos, ¿no es cierto? Eh, y recordar a Sergio su enseñanza, su presencia, va a ser algo que eterno, yo creo. ¿Ya? Eh, Te agradezco. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de recordar y de homenajear a Sergio. Y lamento nomás que dadas las condiciones bastante excepcionales, ¿no?, que hemos vivido este último tiempo, no lo hayamos podido despedir, por lo menos en mi caso, como corresponde, que sería haberlo podido acompañar, ¿no?, junto a sus seres queridos. Eh, bueno, y agradecerte a ti, Gustavo, y a la Escuela de Cine de la UE por esta oportunidad, ¿ah? Espero que les vaya muy bien en el festival. Gracias. ¿Mm? Bien, Bueno, que esté muy bien. ya, muchas gracias.